¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, y vamos a seguir con la lectura de esta obra atrapante, de este clásico de la literatura, ¿no? Como es Edipo Rey. Así que bueno, para continuar vamos a hacer un breve repaso, a ver que ustedes me digan más o menos por dónde andábamos, hasta dónde habíamos dejado de leer la clase pasada. ¿Puede ser? ¿Me dicen? Sí, página 210. Ok, 211. Bueno, ¿y qué estábamos, en qué parte estábamos de la trama? Porque bueno, les adelanto que viene una parte muy importante, ¿sí? A partir de ahora es como que se van desencadenando los hechos y ya nos vamos acercando al final de la obra, así que presten mucha atención y estén muy atentos porque es una trama muy, muy importante, ¿sí? Lo que vamos a leer de ahora en más. Así que bueno, ¿qué estaba sucediendo? ¿Quién me cuenta? A ver si decime. Bien, había una conversación, se estaba dando una conversación entre Yocasta y Edipo que empezó a sospechar, que le empezó a surgir en su mente, ¿no? Claro, él empezó a sospechar de que aparentemente ese asesino que estaba buscando él, ¿quién era? Ni más ni menos. Claro, que él mismo, o sea, estaba dando cuenta de que quizás en ese cruce de caminos, cuando él mató a ese anciano, en realidad había matado al Ayo, al rey, ¿sí? Bien, y justo en esa situación llega un mensajero que viene de donde el mensajero este, que venía a traer una noticia al rey. De Corinto, que recordemos que Corinto era el reino de quién? De los padres de Edipo, muy bien, ¿sí? Y le venía a traer una noticia al rey. Bueno, en ese momento Yocasta busca a Edipo, ¿sí? Para que hable con este mensajero, y bueno, y ahí vamos a comenzar a leer hoy, a partir de ahí, ¿sí? Empezamos, vamos. Página 211 del libro, ¿sí? Dice, Edipo, ¿no? Comienza, dice, oh esposa mía, querida Yocasta, ¿por qué me has llamado? Dice Yocasta, escucha a este hombre y observa, oyéndolo, en qué han terminado los augustos oráculos del dios. ¿Quién es y qué ha de decirme? Viene de Corinto, le dice, ¿no? Para anunciarte que tu padre Pólibo ha muerto. Entonces dice, ¿qué dices, extranjero? Notifícamelo tú mismo. Y el mensajero le dice, sí, debo confirmarte claramente que Pólibo ya no vive. Entonces Edipo comienza a preguntar, pero víctima de un complot, o sea, de una enfermedad, o sea, ¿cómo murió, no? Y el mensajero le dice que el menor contratiempo abate a un hombre de edad, ¿sí? Según parece, el desdichado se consumió por enfermedad y por los años que contaba. Entonces Edipo, escuchando esta noticia, ¿no? Él dice, ay, ¿por qué nos vamos a preocupar por la profetisa de Delfos o por los pájaros que graznan en lo alto y según los cuales yo había de matar a mi padre? Pero él está muerto bajo tierra y yo estoy aquí, sin haber tocado una espada. A no ser que haya muerto de añoranza, porque en ese caso habría muerto por mi causa. Pero Pólibo yace durmiendo en el Hades, y te lleva consigo todos esos oráculos, lo que prueba que no merecían crédito. Y Yocasta le dice, yo te lo venía diciendo hace mucho tiempo. Sin duda lo decías, pero yo estaba influido por ese temor. A ver, vamos a hacer un alto acá. Eh, ¿Qué piensan? ¿Cómo se siente Edipo? ¿Sí? Con esta noticia que recibe de este mensajero hablándole de que su padre murió. ¿Qué piensan? ¿Cómo lo toma el rey a esta noticia? Sí, sí, obviamente que bueno, a ver, es su padre, obviamente que él se sorprende, ¿no? Pero además de eso, o sea, ¿cómo se siente? ¿Qué piensan con respecto a todo esto del oráculo y todo esto que estaba pasando? Recordemos que él siempre estuvo torturado por este designio maldito, ¿no? Este designio eh, cruel que decía que iba a matar a su padre. Claro, él se siente aliviado, chicos, porque imagínense, él creyendo que él se alejó de Corinto porque no quería que se cumpla ese oráculo. Entonces ahora viene este mensajero a decirle que su padre murió, y como él dice, por eso es lo que él dice, pero él está muerto bajo tierra y yo estoy aquí, sin haber tocado una espada. Murió y sin que yo haya intervenido. No es por mi culpa, yo no lo maté. Entonces él automáticamente, ¿qué piensa? Que esos designios
de ese oráculo era infundado, por eso Yocasta le dice, yo siempre te lo dije, además Yocasta está, esto de siempre ella insistiendo, ¿no? En descreer de ese oráculo, en descreer de los dioses, que además habíamos dicho, que esto cómo se llamaba, que habíamos puesto esa palabrita en el pizarrón, la habíamos explicado, qué es lo que cometía Yocasta al decir esto de que no creer en los oráculos, ¿cómo se llamaba? A ver, impietas, perfecto, impietas, que era esta impiedad, no de, digamos, no creer en los oráculos, no creer en las palabras de los dioses, ¿no? Entonces Edipo siente alivio porque dice, bueno, perfecto, entonces una parte de ese oráculo ya no se va a cumplir, si ya se murió y yo no lo maté. ¿Sí? Continuamos. Entonces Yocasta le dice, que tu corazón no tema nunca ya a ningún oráculo. Edipo le dice, pero no puedo dejar de temer lo del lecho de mi madre. Yocasta le dice, pero la tumba de tu padre debe, sin embargo, ser un gran alivio para ti. Sí, ciertamente lo es, pero tengo miedo de la que vive aún. ¿Quién era la que vive aún? ¿Y de qué tenía miedo Edipo? A ver, ¿quién me dice? Claro, porque ¿qué pasa? Él sigue temiendo, porque ¿quién es la que vive aún? La madre, Mérope, y la reina. Entonces el oráculo consistía en dos partes. Primero que iba a matar a su padre, y después ¿cuál era la otra parte? Claro, perfecto, muy bien. Que se iba a casar con su madre. Entonces dice, si mi madre está viva, todavía la mitad de ese designio se podía cumplir. ¿Sí? Entonces él teme a eso. Pero recordemos que en esta conversación, en este momento, estaba también el mensajero que había venido. ¿Sí? Entonces el mensajero cuando escucha esto, le pregunta a Edipo, ¿no? Le dice, ¿cuál es la mujer a la que tienes temor? Le pregunta el mensajero. Entonces a Edipo le dice, bueno, a Mérope, le dice, a la reina, a mi madre. Entonces le dice, ¿y por qué él te causa miedo? ¿No? Entonces Edipo le dice, porque un oráculo extranjero, dice, un oráculo espantoso, ¿sí? Que pronunciaron los dioses. Y el mensajero le dice, ¿puedes saberse cuál es ese oráculo? ¿Cuál es? O sea, ¿puedo saberlo yo? ¿Me podés decir de qué trata, no? Entonces Edipo le dice, sí, 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 y le cuenta y le dice que yo me uniría con mi madre y que derramaría con mis manos la sangre de mi padre, ¿no? He aquí porque desde hace mucho tiempo vivo lejos de Corinto. Entonces el mensajero dice, pero ¿acaso por esta razón, por estos temores es que te desterraste de tu tierra, de tu lugar de nacimiento? Y él le dice, Edipo le dice que sí, que porque no quería llegar a ser el asesino de su padre. ¿Sí? Entonces el mensajero le dice a él que esos temores que él sentía eran infundados, eran injustificados. Entonces Edipo le dice, ¿cómo injustificados? Le dice, ¿no soy el hijo nacido de ellos dos? De esos dos padres, ¿no? Y el mensajero le dice, Pólibo no tuvo nada que ver con tu nacimiento. Entonces Edipo dice, pero ¿y por qué me llamaba hijo entonces? Él me llamaba hijo, era su hijo yo. Y le dice, has de saber que un día te recibió de mis manos como un regalo. Entonces dice, Edipo le empieza a preguntar, pero ¿cómo que vos me entregaste como un regalo? ¿De dónde? ¿Cómo? ¿No? ¿De dónde me encontraste? Entonces él le dice que te había hallado, le dice, te había hallado en las cañadas boscosas del Citerón. Él le comienza a preguntar, y bueno, él dice que en esos lugares cuidaba el rebaño, en los rebaños en la montaña, y le dice, y fui tu salvador en aquel tiempo, hijo mío. Entonces Edipo le dice, pero qué mal padecía yo cuando vos me encontraste, ¿no? Le dice, las articulaciones de tus pies pueden atestiguarlo. Por cierto, dice él, yo te desaté, tenías los tobillos atravesados. Que por cierto, de ahí viene tu nombre, ¿no? El que habíamos dicho, recuerden chicos que habíamos dicho Edipo, ¿por qué se llamaba Edipo? ¿Qué significaba Edipo? A ver si se acuerdan. Muy bien, el de los pies hinchados, ¿sí? De ahí venía su nombre, su origen, el origen de su nombre, ¿no? Entonces le dice, eh, yo estuve viviendo en una injuria toda mi vida, claro, porque toda la vida le mintieron, toda la vida creyó que estaba con sus padres cuando no eran sus padres. Entonces dice,
le pregunta a Edipo, ¿no? Por los dioses, dime de quién fue la orden de mi madre, o sea, quién me abandonó. Y él le dice, lo ignoro. El que te entregó a mí está mejor enterado. Entonces dice, ¿cómo? ¿Otro te entregó a mí? ¿No eras tú? Y le dice, ¿quién? Y le dice que es un pastor, ¿no? Dice, ¿quién es? ¿Puedes darme su nombre? Le pregunta Edipo. Y le dice, se decía que era un servidor de Layo. Entonces él dice, ¿cómo? ¿De Layo? ¿Del que en otra época era el rey de esta tierra? Y le dice, sí, justamente, era pastor de aquel rey. Entonces él dice, bueno, vive, ¿dónde está? ¿Puedo verlo? ¿No? Y el mensajero, ¿no? Dirigiéndose al coro, le dice, ustedes que habitan esta tierra lo sabrán mejor que yo. Y el coro que responde, dice, no creo que sea otro que el pastor que deseabas ver, le dice Edipo, ¿no? Pero seguramente Yocasta, mejor que nadie, ¿sí? Podría decirte. ¿Quién era ese pastor que le dicen el pastor que vos ya sabías? A ver si recordamos un poquito. El pastor que él quería, con el que Edipo quería hablar, que lo había mandado a llamar, era ese pastor que había sido el sobreviviente de aquella noche donde muere Layo, ¿sí? El que en teoría iba a saber quién era el asesino de Layo, por eso Edipo lo había llamado para que venga a hablar, ¿se acuerdan? Entonces el coro le dice, bueno, a él es el mismo, coinciden que es el mismo pastor que él quería hablar, es el que le había entregado el niño al servidor, ¿sí? Entonces, bueno, Yocasta, que estaba ahí, dice, ¿pero de quién hablas? Dice, no te acuerdes más de sus palabras vacías, porque bueno, ¿se acuerdan que eso se lo había dicho Tiresias? ¿Recuerdan en esa profecía que bueno, después Edipo lo trató a Tiresias, que había hecho un complot con Creonte, bueno, ¿se acuerdan toda esa situación? Bueno, entonces le dice, ¿de quién habla? Dice que no se acuerde más de eso. Y entonces Edipo dice, pero no es posible, con los indicios recibidos, dice, que no tengan claro mi origen. Yocasta le dice, por los dioses no lo averigües. Dice, si en algo cuidas de tu vida, bastan mis sufrimientos. Y le dice Yocasta, escúchame, te lo suplico, no lo hagas. ¿Sí? Y Edipo le dice, yo no puedo hacerte caso, seguiré investigando todo esto. Y ella dice, buscando tu bien, te doy el mejor consejo. Ay, desgraciado, le dice después Yocasta, ¿no? Ojalá no sepas jamás quién eres, ¿sí? Y termina diciendo, ¿no? En esta escena, donde dice, ay, desdichado, ese es el único nombre que puedo darte por última vez y para siempre. Bueno, eh, ¿qué acaba de pasar acá? ¿No? Eh, pongámonos un minuto en la piel de este Edipo, ¿no? Vamos a poner un poquito vamos a distendernos un poco y analizar un poco y reflexionar sobre esto. Me gustaría que reflexionemos juntos, ¿no? Que lo veamos juntos a esto. Vamos a poner un poquito de música, ¿sí? De fondo, un poquito de música de esta época, ¿no? Donde estamos en este palacio, donde este rey, en este día trágico, podemos decir, porque pasan tantas cosas y piensan que es todo un mismo día, todo lo que estuvimos leyendo hasta ahora, ¿no? Ocurre todo en el mismo día, en donde pongámonos en sus zapatos, ¿sí? En su piel. Tenemos a este rey, pensemos que este rey era un buen soberano, ¿sí? Que bueno, él se comprometió con su pueblo para buscar a este asesino, todo lo que le fue sucediendo, ¿no? Este asesino del Layo, del rey anterior, que empezó esta búsqueda, que él se comprometió, que dijo que lo iba a desterrar, bueno, un montón de cosas. Y a medida que fue avanzando esa investigación que él fue llevando a cabo, habíamos terminado la clase anterior, él sospechando ser ese asesino al que estaba buscando, y ahora viene este mensajero, ¿no? A traerle esta noticia, donde le dicen que su padre falleció, y a la vez él siente, o sea, digamos, este alivio, ¿no? Porque él dice, bueno, entonces este oráculo no se va a dar, porque dice, bueno, listo, entonces si ya pasó, ya está, o sea, pero él tenía miedo de la otra parte. Y entonces es ahí cuando le revela la verdad y le dice, pero no eran tus verdaderos padres.
porque bueno, te entregaron a mí y yo se los entregué. Y entonces él ahí empieza toda esta investigación y le dice, pero ¿cómo? ¿Pero dónde? Pero no era ni más ni menos que el que le entregó este pastor que era el que él quería hablar desde un comienzo. Y por otro lado tenemos a Yocasta diciéndole, basta, basta, para, no sigas, ¿no? Entonces me gustaría hacer este ejercicio con ustedes ahora, ¿no? Que nos pongamos en el lugar de él. ¿Ustedes cómo se sentirían? ¿Qué les parece? ¿Cómo actuarían en el lugar de él? En donde se enteran de que sus padres no son sus padres. ¿Qué les parece? ¿Cómo reaccionarían, no? Bueno, acá me están contestando. Claro, porque imagínense, acá me dicen que bueno, que sería un shock. Y sí, obvio que es un shock a nivel humano, que nos digan que nuestros padres no es nuestro padre. Obviamente que produce un shock y produce toda una sensación, pero entonces vivís siempre engañada, ¿no? Este rey que sabía todo, que derrotó a la esfinge, que tenía mucho conocimiento, no sabía ni de dónde había salido, de cuál era su origen, ¿no? Entonces, imagínense, pongámonos en esa situación. Y por otro lado, ¿cómo? Yo les preguntaría esto, porque tienen a Yocasta, a su esposa, diciéndole, no averigüen, no averigüen. ¿Ustedes pararían ahora? ¿Qué les parece? ¿Ustedes pararían esta investigación o llegarían hasta el final? Claro, acá me dicen, no, quisiera saber, obviamente, es humano, creo que ninguno de nosotros puede juzgar de alguna forma a este Edipo, o puede culparlo de no parar la investigación ahí, sino de seguir porque está tan cerca, porque ya sabe quién le puede decir de dónde surgió, de dónde salió este origen, y además todo lo del oráculo, o sea, poder descubrir y poder, eh, digamos, saber la verdad, finalmente, ¿no? Entonces, ¿quién podría juzgarlo a Edipo? ¿No? ¿Quién podría parar en ese momento y decir, bueno, está bien, dejo las cosas como quiere Yocasta, dejo las cosas hasta acá, y bueno, y listo, y sigo con mi vida como si nada? Nadie, ¿no? Es una reflexión. ¿Ustedes qué harían? Acá me dicen, bueno, que seguirían, otros me dicen que no. Eh, ¿Qué creen que va a hacer Edipo? ¿Qué creen que va a seguir? ¿Va a seguir investigando o no? Bueno, hasta acá hoy llegamos con la lectura. Me encantaría que se queden pensando, que escuchen esta música, que se dejen transportar, que se dejen trasladar a ese lugar, que se imaginen en ese lugar, en la piel de este personaje, en su lugar. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué creen que harían y qué creen que haría Edipo, no? Sigamos escuchando un poquito más de música. Me gustaría escucharlos a ustedes a ver qué opinan. ¿Qué dicen? Bueno, acá la mayoría me pone que sí, que seguirían hasta el final. Sí. Creo que es lo más humano, es la respuesta más humana. Creo que todos queremos saber nuestro origen, de dónde venimos. Creo que es lo principal, ¿no? Y de ahí construirnos de alguna forma. Así que bueno, los dejo con esta reflexión, los dejo escuchando esta música y bueno, y se viene una parte muy importante. La obra esta es muy importante, pero viene una parte mucho más importante que seguro lo van a leer con los profes ahora a continuación. Así que bueno, nada, los dejo y los dejo pensando en este Edipo. Les mando un abrazo.